Tenemos inscritos de 300 personas. Y les agradecemos que van a ver que constantemente van a entrar personas. Nos complace mucho con Fabio Hernández, quien les hablaba ahorita, y mi persona, pues darles esta bienvenida a este nuevo ciclo de conversatorios de 2024, de Hablemos de Protecciones y Automatización. Y nos encanta iniciarlo con nuestra colega Laura Agudelo, quien nos va a hablar de regulación aplicable a sistemas de protección, ¿cierto? Un tema muy, muy importante. Eh, y quién mejor que ella para acompañarnos el día de hoy. Laura, pues les cuento, es nuestra coordinadora en el análisis de eventos y protecciones en XM. Ella es ingeniera electricista y magíster en ingeniería de la Universidad de Antioquia. Tiene mucha experiencia, 5 años en operación con ISA y en XM nos acompaña ya desde hace 10 años con todos los temas de análisis de eventos, de protecciones y también además con todo el trabajo que hace pues, como coordinadora técnica del subcomité de protecciones en el Consejo Nacional de Operación que todos conocemos como el CNO. Entonces, darle la bienvenida a Laura. Eh, yo creo que vamos a tener muchas preguntas. El, el tema es bastante interesante, lo requerimos, ¿sí? Y realmente pues nos complace en nombre de SIGRE poder generar estos espacios que recuerden. Nuestra misión también implica que podamos conectar lo que está pasando en la industria, las opiniones que tengamos con la academia, las necesidades que tenga el sector en general. Entonces, muchas gracias y bueno, entonces, Laura, bienvenida. Vamos a comenzar. Entonces, me van a permitir, bueno, la agenda del día de hoy, estamos en el saludo a las 9:10, entonces vamos a comenzar, ¿cierto? Recuerden que este es un formato de conversatorio, vamos a tener una serie de preguntas definidas y también vamos a tener el espacio para que el público nos pregunte, ¿cierto? El espacio les agradecemos para esas preguntas, que puedan escribir las preguntas en el chat y les daremos que aparezcan preguntas en el chat. Lady, y les agradecemos que por favor silencien los micrófonos de las personas que se van conectando para que podamos, digamos, disfrutar. Y Lady nos va ayudando para que, por favor, podamos llevar los micrófonos Bueno, entonces, Laura, bienvenida. Vamos a empezar con una pregunta que es muy clara y es, Laura, ¿por qué es importante o por qué es importante todo ese tema de la regulación en los sistemas de protección? Y teniendo ese contexto de que la regulación es un tema que en ocasiones, eh, digamos, sentimos a veces la importancia se deja un poco de lado por las razones diversas que hay, ¿cierto? Pero ¿por qué es importante este tema de la regulación, ¿cierto? ¿Qué permite y sobre todo en protecciones? Y muchas gracias, Laura, por aceptar la invitación. Juan, hola, buenos días para ti, buenos días para Fabio y todos los compañeros que están acá, de SIGRE, de las diferentes empresas, de la universidad, de la industria. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. La verdad es que esos espacios pues, de construcción colectiva son muy importantes para complementarnos, para construir, para crecer y bueno, pues que sea hoy un espacio muy importante de socialización y de construcción colectiva. Em, lo que mencionas con respecto pues a las protecciones, yo hice como preparé algunos slides, no sé si los puedo presentar acá para que Claro. vamos conversando. Sí. Realmente la regulación es un marco de actuación que nos permite estandarizar criterios, estandarizar tiempos de operación y bajo ese marco pues podemos hacer los análisis, podemos permitir la conexión de nuevos equipos, garantizando, permitiendo la seguridad y confiabilidad del cine. Entonces, antes de darte respuesta, incluso me gustaría como hacer un contexto realmente del para qué de la regulación de las protecciones, ¿cierto? ¿Qué nos motiva a que haya una regulación de protecciones en el sistema?
Y entonces, bueno, llegamos, y no quiero entrar acá a esta discusión como, venga, estos son los números de resoluciones, cada una dice esto, sino, venga, ¿qué es lo que nos motiva y qué hay detrás? Este tema pues es bastante apasionante. No sé en este momento cuántas personas estamos conectadas, pero pues es muy chévere pues que acá estemos ingenieros de protecciones, que hayan estudiantes, ojalá profesores, y que pues cada día pues nos vamos enrolando en este mundo de las protecciones, porque les cuento que se necesitan en Colombia y en el mundo pues ingenieros de protecciones. Entonces, voy acá. Te interrumpo y te cuento que vamos en más de 160 personas. Listo, Juanfer, tú me das como, me vas dando como la señal del tiempo, me vas aportando realmente. Juan y yo somos compañeros hace 10 años en XM, entramos juntos el mismo día, entonces pues la verdad, somos unos grandes coequiperos en este tema pues de protecciones, siempre hemos estado. ¿Ya estás viendo mi pantalla? Ya la vemos. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces quiero pues que hoy más que darles el mensaje de cómo, de qué es la regulación y cuál es la regulación que nos aplica y cuál es la regulación realmente, los retos que tenemos a nivel de regulación es cómo la regulación y la implementación de la regulación aporta la seguridad y la confiabilidad del SIN, que era lo que les decía ahorita. Entonces acá pues es un concepto básico de realmente qué es un sistema de protección, ¿cierto? Un sistema de protección, déjame un segundito, yo saco por acá el puntero. Entonces básicamente como concepto pues los sistemas de protección es un conjunto de elementos dispuestos, ahorita vamos a verlo rápidamente, que operan de forma secuencial, desde los equipos de potencia a nivel primario hasta los equipos a nivel secundario, que son los relés de protección, y que cuyo propósito es proteger, ¿cierto? Tenemos claro que es proteger vidas, proteger equipos de potencia y obviamente pues el sistema eléctrico de potencia, y minimizando pues todos los impactos que aparezcan, que se presenten debido pues al tema de fallas que se puedan presentar. Entonces acá realmente, pues en el esquemático, ¿cierto? Nosotros acá muchos o casi todos somos ingenieros, entonces nos identificamos bastante con el tema de los esquemáticos. Y en el esquemático, pues esta es una barra, estos son los equipos primarios que hacen parte del sistema de protecciones como tal, y estos son los equipos de medida, el CT, el PT. De acá se toman unas medidas a nivel, se llevan las medidas a nivel secundario sobre el relé. Hay unos esquemas de comunicación en la mayoría de los casos y deseados para todos. También hay una alimentación en corriente continua para estos relés. El relé, aparte de señales medias que se llevan a nivel secundario, toma decisiones, señales análogas secundarias de voltaje y corriente, toma decisiones y dice, sí, efectivamente tengo una falla en este elemento, y pues entonces voy a generar una orden de disparo a través de un camino de disparo y genero apertura del interruptor, ¿cierto? ¿Y a qué equipos protejo? Pues los relés están instalados para proteger todos los equipos del sistema de potencia, es decir, que cuando yo voy a conectar un transformador, un línea, un generador, un reactor, un condensador, cualquier elemento que yo vaya a conectar al sistema, necesito tener esta conexión secuencial de elementos para garantizar pues la el correcta detección, ¿cierto? Yo lo detecto acá a través de unas medidas y genero pues la orden de disparo, una operación del relé que dura un par de ciclos, unos milisegundos, y genero pues una apertura del interruptor para despejar la falla en el sistema. Ya vamos a ver un poquito cómo estamos en fallas en el sistema, cómo estamos en tiempos de despeje de fallas actualmente, cuáles son los tiempos de fallas esperados en regulación. Y bueno, eso es como básicamente como el qué son las protecciones. Realmente es importante decirles que desde que se genera una falla en cualquiera de estos elementos, y acá pues esto se genera la operación secuencial hasta que se genera la apertura del interruptor, lo esperado es entre menos de 100 milisegundos, ojalá, ¿cierto? Hoy el RETI actual, porque el RETI también sabemos que tenemos una nueva versión a partir de este mes, nos dice que debe ser tiempo de 150 milisegundos, ¿cierto? Muchos de ustedes se imaginarán, los que no están metidos en el tiempo, en el mundo de las protecciones, 150 milisegundos es casi que una décima parte de un segundo. O sea, todo esto opera de forma rápida para garantizar lo que les decía, vida, proteger vida de personas, de equipos y de sistemas de potencia, ¿cierto? Estos son como los elementos del sistema de potencia. Y venga, y acá pues en esta diapositiva pues también quiero darles un poquito de contexto. Venga, cuando decimos vamos a basarnos en el tema y vamos a proteger el tipo de fallas que tenemos, ¿cómo estamos hoy? Nosotros acá, ustedes, muchos conocen el tema de GAO. GAO es el aplicativo donde gestionamos los análisis de eventos.
Y si bien ahí gestionamos como todos los informes que se consolidamos y ustedes nos cargan la información, pues también es un aplicativo que a nosotros nos permite generar estadísticas, llevar, recopilar y analizar datos para pues tener un mapeo del sistema, ¿cierto? Entonces, acá tenemos, les estamos mostrando los datos de los últimos 3 años. Estos son la cantidad de eventos. Es importante mencionar que no son que estos son los eventos que hemos analizado en GAO en los últimos 3 años. Casi que el 90% de estos eventos de indisponibilidad se generan por fallas eléctricas y acá estamos hablando más o menos de unos 1.400 eventos que hemos analizado, los cuales les decía que el 90% son por fallas eléctricas. Entonces esto nos permite como tener, venga, cuando decimos, y también hago acá una acotación, es que estos son los que nos llegan a nosotros por resoluciones 93, 94 y la 015, pues que ahorita está también en aplicación, y por acuerdos CNO 16, 17, también hay muchos más en el, eventos en el sistema que no están mapeados acá y que no, pues no entran a nuestro sistema de información. Entonces, estos son importantes mencionar, no todos los eventos que se presentan en el sistema, sino los eventos que hacen parte de los análisis que hacemos acá desde el CND. Esta es la subárea, por ejemplo, suroccidental. Tenemos unos eventos de 710. Ahorita vamos a ver cómo están repartidos estos tiempos de operación. Nordeste es la segunda subárea donde tenemos pues mayor número de análisis de eventos analizados. En total estamos hablando que eso nos representa un poco más de 1.500 eventos. También los tenemos clasificados por meses. Sabemos que los eventos se generan pues y la principal causa, como ven acá, la que tenemos acá mapeada, es descargas atmosféricas y que hay una alta dependencia de los fenómenos climáticos, sobre todo el tiempo de lluvias con la generación de eventos por fallas eléctricas. Entonces tenemos acá, desafortunadamente, siempre he dicho que estas dos no nos dan mucha información y que cada vez deberían de tender a desaparecer, pero bueno, que es no establecida, y otros temas también asociados a relés de protección. Hay un número importante de que el relé tuvo un tema en el algoritmo, en la configuración, varias cosas. Tenemos también un valor de coordinación de protecciones. Acá está alta vegetación, que es el tema de los árboles. Entonces, fallas, entonces como para un contexto del alto número de fallas que podemos tener en el sistema y que en cada una de estas fallas eléctricas que se presenten están involucrados los sistemas de protecciones. Ahora bien, ¿cuáles son los tiempos que yo les decía? Desde que se detecta la falla hasta que la falla es despejada por el interruptor y que ya el sistema no la sigue viendo. Pues acá tenemos entonces un mapa que tenemos nosotros en estadísticas tomado de GAO, pues de los registros de eventos, y acá tenemos pues entonces un tablero Power BI donde nosotros miramos pues cuáles son el número de la mayor tasa de fallas, son fallas monofásicas. Eh, las corrientes, tenemos las resistencias vistas todas estas fallas, pues las tenemos mapeadas, y acá es importante mencionarles el tiempo de despeje de fallas, ¿cierto? Acá tenemos como unas estadísticas donde nos muestra cuál es el cuartil 1, el cuartil 3 y cuál es el tiempo promedio. Si acá ustedes se imaginan, ¿cierto? Desde que se genera la falla, y acá estamos mirando el tiempo que es 150 milisegundos, que es lo que les decía, ¿cierto? Que es como un tiempo de referencia que lo indica el RETI 2013, y en el cual pues se hacen muchos de los análisis eléctricos en el sistema para hacer los análisis de estabilidad. Pues este es un gran insumo que se usa pues desde el planeamiento eléctrico. Entonces, pues si trazamos una línea, pues vamos a ver que en el STN, y gracias pues a los esquemas de protecciones que tiene actualmente, pues muchos de los eventos pues clasifican dentro de este rango. Si nos pasamos a STR, y lo digo en dos mundos porque hoy la regulación, pues desde mi punto de vista les digo que el STN y el STR no debería de tener una línea muy marcada, porque hoy el STR es tan importante como el STN, y sobre todo por la conexión que tenemos de generación basada en inversores, la alta tasa de conexiones, sobre todo en redes de distribución, de transmisión y de subtransmisión. Entonces acá pensamos lo mismo, que este es el caso para el STR, pues ustedes ya acá se empiezan a tener una idea de que los tiempos en el STR que tenemos hoy mapeados desde los análisis que hacemos en el CND, insisto acá que no son todos los eventos que se presentan, que nos ha permitido ir como construyendo esa estadística, son más altos, ¿cierto? Y tenemos unas zonas que efectivamente podrían ser más altas, donde efectivamente uno sí ve que necesitamos reforzar los esquemas que tenemos actuales, y nos tenemos que apalancar de la regulación actual y también de las propuestas de regulación que necesitamos a futuro. Esto es como básicamente un contexto muy rápido, Juanfer, de por qué y para qué
necesitamos esquemas de protección, ¿cierto? ¿Y para qué necesitamos unos lineamientos claros desde la regulación que nos permitan enmarcarlos dentro de unos tiempos, que nos permitan dar lineamientos para hacer estudios? Obviamente la protección de vidas de personas y de sistemas. Acá, por ejemplo, es el tema que ya ustedes saben, es de la generación basada en inversores. Estas son las curvas que conocemos, que ahorita vamos a hablar un poquito de estas regulaciones. La CREC 060, que regula la conexión de sistemas de generación basados en inversores PV y eólicos en el STN y en el STR, y pues sí, está también el tema de la 148 que regula la generación mayor a 5 megavatios conectada al SDL. Entonces, son dos curvas donde le dice, vea el sistema de generación, acá permítamelo, una falla es un hueco de tensión, entonces permítamelo en tensión, un hueco de tensión de tanto tiempo. Es decir, que si yo tengo un hueco de tensión con una prolongación muy alta, pues yo ya me voy por una zona donde ya estos sistemas de generación se me pueden ir saliendo, se me pueden desconectar. En el lado derecho, pues les muestro un tema también de pérdida de sincronismo de generadores síncronos, donde tiempos de altos de despeje de fallas, pues lo que hacen es que se me pierda esa estabilidad, la función 78, que es la pérdida de paso de estos generadores, me opere, pues y pueda salir, ¿cierto? Acá normalmente pues está la teoría de estabilidad, que tenemos una referencia que es el ángulo de 120 grados en medio entre rotor y estator, y después de esto pues podemos perder estabilidad y se nos pueden salir para fallas que se nos queden pegadas en el sistema, o con unos despejes largos, pues tenemos la probabilidad de salida de estos sistemas de generación. Y acá pues también hay un tema importante y muy importante a nivel de estabilidad, y que es lo que miramos nosotros acá en el CNE, que se usa, como les decía ahorita, para el insumo de todos los análisis eléctricos, el tiempo de despeje de fallas y la importancia, y es el tema pues de tiempos de despeje de fallas prolongadas, pues nos compromete la estabilidad de tensión. Esta es una misma falla, una barra de 500 despejada en 300 milisegundos y despejada en 450 milisegundos. Entonces, bajo este contexto, y quiero que enfoquemos todo lo que ahorita les voy a hablar un poquito de la regulación, cuáles son los requisitos, por qué, ¿cierto? A veces, y el tema de que nos dicen, no, pero venga, me estabas pidiendo muchos requisitos de protección. No, o sea, todo tiene un porqué, un para qué y un propósito. Entonces, Juan Pérez, acá podría darte como la respuesta de por qué la necesidad de los sistemas de protecciones. Te cuento que es muy interesante lo que nos muestras, incluso las estadísticas, porque creo que se ve inclusive un patrón muy claro en el STN, como lo mencionabas, y en el STR, Mm. y entendemos que la regulación hoy es diferente, ¿cierto? Y todo lo que nos muestras, obviamente muy importante para la vida, para los equipos, ¿cierto? Siempre ve uno incluso en el STR que hay tiempos, algunos muy extendidos de fallas en algunas zonas, ¿cierto? Y entendemos eso tiene que ver con los esquemas, ¿cierto? Y entendemos que toda la regulación obviamente va direccionando a que dependiendo de las condiciones, de la topología, el tipo de equipo, el nivel de detención, tengamos unos u otros esquemas. Te quiero pedir algo que creo que es muy útil para todos, y es, si tuvieras que resumir en 5 minutos, ¿cuál es esa regulación que hoy nos aplica, ¿cierto? O sea, y entendemos que hay regulaciones, ¿cierto? Hay acuerdos, ¿cierto? Digamos, diversos números de documentos, ¿cierto? Pero si pudiéramos hacer un resumen muy, muy compacto, porque entendemos que son muchas, y digamos, incluso hablando de la relevancia de cada una, la verdad que eso creo que nos apoyaría mucho, Laura. ¿Qué nos quieres contar frente a eso? Listo, Juanfer. Realmente 5 minutos es un brochazo súper, súper corto, como les mostraba todos los antecedentes y todo el tema pues que a nosotros nos motiva a regular el tema de protecciones, y la implementación de las protecciones pues se basa en que las protecciones, estos son como los principios básicos de los sistemas de protecciones que tenemos en las regulaciones existentes, ¿cierto? Que sean rápidos, como les decía, 150 milisegundos, entre 100 y 150 milisegundos, incluso menos en el nivel de 500. Está el tema de que sean selectivos, es decir, que exista una coordinación de protecciones cuando hay un elemento fallado, efectivamente sean los esquemas de protección de este elemento y no sean, y que exista una coordinación con los adyacentes, que sean seguros, es decir, que la probabilidad, que no se omitan disparos, perdón, de que no se den disparos indeseados, y la confianza es que efectivamente se me dé el disparo en el elemento protegido, ¿cierto? Bajo ese principio marco nos rigen la regulación, y están escritas hoy todas las regulaciones en las cuales tenemos hoy
regulado los esquemas de protecciones. Entonces acá me quiero devolver rápidamente, me estás pidiendo 5 minuticos, voy a mencionarlos, ya si necesitan entrar en detalle podemos hacer otra sesión de trabajo o si nos queda tiempo al final les puedo contar ya el detalle de cada uno. Acá es importante y es cómo están regulados los despejes de falla. Los despejes de falla los tenemos básicamente regulados en la CREC 025 para generadores conectados en 502.20 para distribuidores y gran consumidores conectados al STN, ¿cierto? También están regulados para la protección principal y la protección de respaldo y para transmisores. Em, la CREC 060 también regula unos tiempos de protección principal y de respaldo para el tema de los generadores basados en inversores conectados al STR y desde el nivel 4 superior. Recordemos que el nivel 4 superior es 57.5 kilovoltios hacia arriba. Entonces también hace una regulación de estos tiempos. Entonces, el foco, la implementación, los esquemas, todas las recomendaciones, redundancia, todo ese tema es para que podamos cumplir esos tiempos y garantizar toda esta cadena que decíamos. Es importante mencionar también, súper importante, el reglamento, el RETIE, que es el reglamento técnico de instalaciones eléctricas, que su foco es la seguridad de las personas, ¿cierto? Acá incluso tú nos puedes dar acá una manita en ese tema que bastante lo has estudiado. En el 2003 entonces regula el tema de que para el proceso en la parte del capítulo 6, transformación en subestaciones mayores a 1 kilovoltio, es claro que dice que las fallas en esa barra, en ese elemento, incluyendo lo que les decíamos ahí, que es desde que se genera la falla hasta que se hace la extinción de arco en el interruptor, porque los interruptores pues internamente tienen una extinción de arco, tienen que ser 150 milisegundos, ¿cierto? Entonces tenemos como todo este marco importante, pues y casi que es una noti news hoy, que es un RETI 2024 con fecha del 2 de abril del 2014. Acá nos queda la tarea a todos para que lo leamos y les dejamos acá, incluso ahorita les paso la página web o Javi me ayuda a mandárnosle las páginas acá por el chat para que cada uno incluso vaya y lo descargue y empecemos a mirar qué tanto nos cambió con respecto al RETIE que traíamos anterior y casi que esto, como lo decía un compañero, esto es la ley de leyes y nos tenemos que sacar acá, lo emitió el ministerio con fecha del 2 de abril del 2024 y es 4, mejor dicho, tenemos 2 días hoy completados con este nuevo reglamento. En cuanto a regulaciones, cree que entonces acá sí tenemos, Juanfer, el tema, pues, bastante regulaciones que se enmarcan. Voy a empezar por la CREC 025. En la CREC 025 es el reglamento el código de redes, desde el 1995, es casi que hoy tenemos, a este año tenemos 29 años con este código. Los anexos CC3 y perdón, CC4 y CC5 dan unos lineamientos de los esquemas de protecciones sugeridos, el CC4 para líneas, barras, el CC5 elementos de supervisión y monitoreo de los equipos y también da en el capítulo 8 del código de conexión, nos da el tema de cuáles son las protecciones que requieren para sistemas de generaciones. En ese momento, en el 95, pues toda la generación era síncrona, entonces pues está enfocado a que se necesitan las funciones de frecuencia, de pérdida de paso, 50 BF, el de falla interruptor y los tiempos de despeje de falla que les mostré ahorita. Entonces, está en el ítem 8, en el ítem 9 está el de transmisores y grandes distribuidores conectados al STN. Y en el 9 está como todos los requisitos de los relés de protecciones. La CREC 070 es en el 98, ese es el reglamento de distribución. Acá pues le aplicaría también a los generadores que se conectan al STR. Y acá también hay un tema importante, es que dice que es casi que un complemento al código de redes, ¿cierto? Entonces ahí me parece que desde el punto de vista de protecciones, acá nos pide solo una protección principal y de pronto de acá es que se viene el tema de que podemos tener unos tiempos de despeje más altos a nivel de STR, entonces pues este es el reglamento que rige y que necesitamos también que nos movilicemos urgentemente en actualizarlo realmente. El tema de la CREC 080 del 99 acá pues da las funciones que tenemos como CND nosotros desde el CND y básicamente pues acá en el artículo 4, además de funciones de planeación, supervisión, control y coordinación, el artículo 4 nos da otras funciones que nos enmarcan el tema de estudios de ajuste y coordinación de protecciones, análisis de fallas para identificar la causa raíz y minimizar el riesgo de reincidencias de eventos y ahí viene como todo este tema de estadísticas que hacemos y que tratamos como de realimentar el tema de protecciones y la administración de la base de datos de protecciones de Stationware.
Está la CREC 216 de 2019. Este modifica, este es cortica, es el tema de pruebas realmente que se deben de hacer y modifica el artículo 910 del Código de Conexión, donde se decía antes que se tenían que hacer pruebas en vivo. Acá dice que se deben de hacer unas inyecciones secundarias. Entonces, ese es el tema de prueba, la CREC 060. Entonces, mire que acá años largos sin mucha regulación. Acá nos movemos en los últimos años realmente con el tema de toda esta generación basada en inversores y pues súper necesario porque ahorita les voy a mostrar cómo estuvo esa conexión y cómo tenemos de conexiones y creo que eso es uno de los grandes logros es tener una regulación clara, requisitos técnicos necesarios que nos permitan seguir manteniendo esa seguridad del sistema y no que se conecten simplemente por conectarse, sino que aportemos a la seguridad del sistema de todos sus equipos cuando se conectan, que está la CREC 060, generadores basados en inversores desde nivel 4 superior, la CREC 200 que son fronteras compartidas. Acá en todos estos se mencionan como cuáles son los requisitos de conexión de cada uno de esos equipos. Por ejemplo, en el tema de fronteras compartidas, que es la CREC 200 de 2019, que es posible que se active bastante con el tema que tenemos de conexiones en trámite masivas de sistemas de generación basados en inversores, dice que pues tiene que haber una frontera de una frontera, pues que cuando hay varios generadores que se van a conectar a una misma frontera, pues tiene que unos esquemas de protección del propio elemento de cada sistema de generación y que tiene que haber una coordinación dentro de todos estos elementos compartidos. Entonces, en todos ellos, pues hay un tema de protecciones impartidas, el tema de la CREC 148, que es todos los sistemas de generación basados en inversores que se conectan al SDL mayores a 5 megavatios, la 174, la 111, la 011, pues que rige todo el tema de generación distribuida, autogeneradores de pequeña y gran escala, y también los que van entre la escala de 1 a 5 megavatios. Entonces, eso es básicamente como toda la regulación, en todos hay requisitos de diferentes índoles y técnicos necesarios para la seguridad, pero pues acá nos atañe pues el tema de protecciones y en todos podemos. Ya luego, si queremos, pues yo tengo acá unos slides, pero no veo que pues que el tiempo es corto, entonces no, pues podríamos entrar como al detalle de cada uno. Desde el tema de acuerdos pues quiero empezar por el 1749, que ha sido una gran bandera del trabajo en sector y pues ya acá reconozco el trabajo que se ha hecho con fabricantes, con agentes, con CNO, desde el subcomité de protecciones para tener un acuerdo que logre integrar todas estas regulaciones. Todo el marco regulatorio de este acuerdo es para requisitos de sistemas de generación que se conectan al SIN y acá pues tenemos, los invito pues a quienes no lo conocen que lo consulten, es un acuerdo bastante completo que es vivo realmente porque cada vez que recibimos una pregunta, una solicitud, una aclaración, lo analizamos detalladamente dentro de este foro con el grupo de trabajo y miramos pues incluso si podemos dar respuestas y tenemos incluso que hacer unos ajustes. Cada vez pues trabajamos en flexibilizarlo y permitir la conexión masiva de estos recursos desde el punto de vista de protecciones, siempre garantizando la seguridad del sistema, de los equipos y de las personas, ¿cierto? Entonces acá en este acuerdo pues se encuentran requisitos para sistemas de generación enmarcados dentro del marco regulatorio de la CREC para todo tipo de generadores, toda capacidad y cualquier punto de conexión. El acuerdo 16.2 es, mejor dicho, también es una ganancia enorme. Es el tema de los lineamientos desde protecciones para elaborar los estudios de protecciones. Les cuento que hace unos 8 años teníamos hasta 8 versiones para un estudio de protecciones de un elemento, pues y eso era un desgaste tanto para el promotor como para quien da el punto de conexión y nosotros como CNE, porque todos tenemos la responsabilidad regulada de garantizar la coordinación. Y con este acuerdo lo que se dieron específicamente en los anexos 1 y 7, se dieron responsabilidades de cómo se hace, de quién hace el estudio, quién revisa qué, cómo se hace, tiempos, y el anexo 7 tiene como todas las etapas para elaborar estudio. Esto nos ha permitido eh, minimizar el número de revisiones, también aprovechar, optimizar pues los recursos y hoy tenemos un promedio entre 3 y 3.5 de número de revisiones de estudios de protecciones. Entonces, miren que tenemos una ganancia muy buena y tenemos también el documento de lineamientos para elaborar los estudios de protecciones. Tenemos incluso, sacamos uno que tenemos general del 2019, tenemos otro de EDER y este año ya empezamos un trabajo que este año entregamos un documento de lineamientos actualizado con 2024 que integra, ¿cierto? Que tiene nuevas versiones para líneas, para trafos, para generadores de síncronos basados en inversores, generadores conectados, los DER, ¿cierto? Que si bien son generadores, el hecho de conectarse en distribución que
desde el punto de vista de protecciones son diferentes, pues entonces esto da otro contexto. También para integramos fax y todo lo que estábamos como pendientes de incluir, todas las mejoras las incluimos acá. Y finalmente el acuerdo 1617, que es el procedimiento de análisis de eventos, es ya cuando tenemos todo del proyecto, ya el proyecto se diseñó, ya tuvo los estudios, ya tuvo las pruebas, ya tuvo la conexión, pues ya entra el sistema en operación, ya se generan fallas sobre ese elemento, sobre elementos en la zona de influencia, y pues y entonces hacemos los análisis y miramos si todo pero bien, o si efectivamente hay que hacer algunos ajustes, ¿cierto? Nuestro objetivo y nuestra función objetiva en este punto es casi que todo funcione bien, ¿cierto? Y dentro de los tiempos regulados. Pero si salen acciones, pues entonces ahí las emitimos y las consolidamos con los agentes y ya pues se realimenta el sistema, incluso se realimenta la regulación, los documentos de referencia. Acá pues va a pasar muy rápido los tiempos que tenemos y también me gustaría pues hacer acá más que regulación, si tenemos unos documentos de referencia que hemos construido y pues hago resalto toda la labor que se hace desde el subcomité de protecciones en esto. En los últimos 10 años el trabajo pues ha sido constante. Tenemos un documento de esquemas de selección de protecciones. Esto es complementario a la CREP porque lo que hemos visto a las regulaciones del Código de Conexión es que la regulación puede ser, necesita unos ajustes realmente. Por ejemplo, nosotros proponemos en este documento y lo que vemos es que los nuevos proyectos lo van considerando, se lo hemos compartido a la UDME, se lo hemos compartido a la CREC y también vemos que se viene implementando en pliegos de la UDME y queremos que esto se siga masificando realmente. Es que, por ejemplo, las protecciones del STR, que como veíamos ahorita, necesitan ajustes de fondo y de forma en el reglamento de distribución, pues casi que nosotros hemos analizado desde las recomendaciones técnicas, es que los esquemas de protección de STR y STN pues deben de ser muy equivalentes realmente por el crecimiento del sistema, por los niveles de cortocircuito, todo. Tenemos el tema de las guías de protecciones que este año, pues desde el año pasado venimos trabajando en la consolidación de las guías de protecciones, donde están todos los criterios de cómo se deben de hacer los estudios, cómo los lineamientos que les hablaba ahorita, que es cómo se hacen los estudios realmente, qué validaciones se deben de hacer. Desde los estudios hacemos montones de fallas como para validar que efectivamente todas las fallas son bastante aleatorias, ¿cierto? Es un proceso estocástico prácticamente para el análisis de fallas, pero entonces tratamos de tener unas fallas estándar donde decimos, vea, debemos de cumplir como mínimo eso y con eso garantizamos que vamos a, que tenemos cubierto gran parte pues, de las fallas que se pueden presentar en el sistema. Dentro de la aleatoriedad de las fallas está el tema pues, de ejecución de pruebas. Las pruebas pues sí son responsabilidad directa de los agentes. Acá pues aprovecho, pues si ya no están reguladas, si tenemos un documento que empezamos a construir en el subcomité y tenemos que retomarlo. Y varios eventos hemos identificado que sí son temas de falencias de pruebas como tal y que cuando entra un nuevo proyecto nos mandan la confirmación del cumplimiento de la CREC 216, pero desde el análisis de eventos sí hemos visto que varios eventos se pueden haber evitado con temas de pruebas. Y finalmente, pues el tema de reportes que venimos trabajando y pues viene de la mano con lo que les mostré ahorita que tenemos en GAO. Esto es básicamente, Juanfer, el brochazo, me pasé 5 minuticos, me diste 10, pero esto es como básicamente lo que tenemos desde protecciones en documentación. Como les digo, si damos clic sobre cada una de estas regulaciones, hay un mundo, ¿cierto? Hay tiempos, hay requisitos según cada equipo y bueno, pues acá se las dejo, pues acá es como darles el contexto general y pues ya cada uno puede entrar y mirarlo o generar otro espacio. Ya tú nos das la señal. Oh, estuvo excelente, Laura, y incluso yo creo que muy bueno que esto queda grabado. Les contamos que ya vamos en 206 personas. Y creo que esto es una necesidad del sector, que precisamente nos sentemos, y lo he hablado con Fabio, a conversar de estos temas que a veces están ahí y hay regulaciones muy viejas que están ahí y van llegando avances que de hecho nos están mostrando, ¿cierto? Ha habido mucho movimiento, ¿cierto? Y soy testigo del trabajo de ustedes en general en el CNO, trabajo muy arduo, revisando muchos temas, fundamentalmente en lo técnico, que no es fácil. Y obviamente ahora enfrentándonos a un sistema que ya no es el mismo de hace 10, 20 años, con nuevos desafíos, ¿cierto? Con el avance también mismo de la tecnología. Si lo tuvieras que resumir, Laura, este resumen tan excelente que nos hiciste, ¿cuál ha sido el mayor avance en todo el trabajo regulatorio de los últimos años? ¿Qué resaltas? Porque claro, uno siempre quiere más, pero vemos que han hecho un trabajo muy extenso, muy grande. ¿Cuál ha sido ese tema que, mejor dicho, es el mayor avance que puedes indicar, incluso recomendar que la gente lo pueda mirar en detalle?
Listo, Juanfer, ve, con lo que mencionas, pues es súper importante pues hacer los reconocimientos y hay que hacer los reconocimientos a todos los agentes y el compromiso que hemos tenido a través del sector por el Subcomité de Protecciones es un espacio abierto a los proyectos de investigación que hemos tenido desde XM, pues obviamente financiados desde la CREC y a los eventos mismos que nos van mostrando a mi equipo, pues a todo el equipo de trabajo acá en XM somos 12 personas y los retos en los últimos 4 años son enormes. Y básicamente quiero, como lo mencionaba ahorita, pues creo que está en esta parte de regular todo este tema de generación basada en inversores. Si bien hemos tenido, cierto, tenemos unas necesidades grandes de empezar a mirar el tema de subestaciones digitales y ya empezamos a mirar el tema de subestaciones digitales, que es una necesidad, el tema de, mm, de pruebas también es una necesidad, pero el tema de generadores basados en inversores realmente no nos ha consumido bastante tiempo y muchos aprendizajes realmente, porque esta es una tecnología que en Colombia y en el mundo se está madurando y cada vez vamos conociendo y nos vamos afinando con los eventos y con los fabricantes, con todo. Entonces me parece que el trabajo que se ha hecho desde la regulación que se ha emitido desde la CREC 060, 148, 174, 011, el acuerdo de protecciones, me parece que es un documento que hemos trabajado y que nos permite mantener la seguridad de estos esquemas, de estos sistemas de protecciones, perdón, de estos equipos cuando se conecten por los correctos esquemas de protecciones que ahí pedimos, incluso pues nos han llegado derechos y los entiendo desde promotores, venga, pero ustedes como me están pidiendo esto, ¿cierto? Pero todo esto se justifica en análisis, en simulaciones y en que finalmente necesitamos garantizarle al sistema que estos equipos en falla, que unas fallas no se nos queden permanentemente pegadas porque pues esto nos genera unos colapsos de tensión entre otros. Y, ¿Y por qué generadores, cierto? Usted, si bien tenemos muchos proyectos al sistema que van entrando de conexiones al STN, al STR, proyectos muy importantes en 500, en transmisión, que son pues los precursores de que toda esta generación salga, si hay un tema que les quiero mostrar es cómo nos estamos moviendo desde el punto de vista de generación en el sistema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ¿por qué ese foco ha sido tan grande en los últimos 4 años, cierto? Entonces, esta es una fuente que tenemos en el portal MSXM y es, venga, ¿cuáles son los proyectos que tenemos solares y eólicos en STN, STR, que lo tenemos acá? Yo casi que no diferencio STN y STR porque para mí son equivalentes y deberían de ser tan buenos los esquemas de protecciones del STN como el STR, porque miren la cantidad de elementos que se nos están conectando, ¿cierto? Entonces, mire que hoy tenemos en operación, bueno, estos ha tomado más de 15 días, entonces no había entrado el paso acá en operación. Tenemos estos elementos, perdón, esta generación que suma casi 140. Hoy tenemos el paso que ya nos puede estar sumando en 200, pero miren todo lo que tenemos en pruebas. Todos estos 1075 megavatios que teníamos en pruebas de STN y STR, todos han tenido que revisarse desde el acuerdo, desde la regulación existente. Entonces, la cantidad de proyectos y de revisiones que nosotros tenemos en este sentido son altísimas. Y si nos movemos, pues miren cómo estamos 2024 en trámite, 2025, 2026 y 2027. Seguramente que estos años también serán mayores y que apenas se están registrando en el portal. Lo mismo en el SDL, ¿cierto? Y por eso ha sido una señal importante de que se necesita, que ya lo hemos dado desde el Subcomité de Protecciones y lo tenemos en el documento de referencia del acuerdo y lo hemos dado desde XM a la CREC porque necesitamos que los esquemas de protección del SDL también respondan a las necesidades, porque los tiempos de despeje de fallas en el SDL pues son un poco incluso más largos, podrían ser por los esquemas actuales existentes, que no tenemos muchas direccionalidades, que no, no tenemos selectividad, que los canales de comunicación solo están en unas líneas críticas. Entonces, mira cómo estamos hoy, ¿cierto? Hoy tenemos casi 450 en operación que han entrado en los últimos 5 años de EDER. Por eso un día dijimos, tenemos que escribir el documento de lineamientos para elaborar estudios de EDER, porque la cantidad de EDER que estaban llegando y cada uno con sus diferentes conceptos, porque no teníamos nada estándar y si además se van a conectar, tenemos en el sistema hoy casi 50 operadores de red y cada uno iba a le entrega el estudio al operador de red. Entonces ahí fue donde definimos, hagamos el documento de lineamientos para estudios de DER para todos estos 500 megavatios que tenemos hoy en DER, tenemos 31 en pruebas y miren todo lo que tenemos hoy programado para 2024, ¿cierto? Entonces, esta fue realmente la motivación y esa es como la necesidad y el reto más grande que tenemos. Como les digo, los retos de transmisión son grandísimos, los retos de tema de fax, de nuevas tecnologías, pero pues acá nos focalizamos y creo que lo hicimos muy bien.
obviamente pues necesitamos afinar cosas y justamente el acuerdo de este mes y el próximo va a tener una actualización, pero cada vez son actualizaciones menores según como las necesidades, porque miren que acá yo les hablo de 500 megas vender, pero eso pueden ser, si son proyectos de 9.9 que son la mayoría, podemos estar hablando de 30 proyectos de menores a 9.9 y otros 20 mayores a 9.9. Entonces, cada vez nos vamos ajustando y pues eso es como el reto más grande que yo resalto en los últimos años. El Ahí, trabajo más Laura, fuerte. y muchas gracias porque creo que también a veces no somos conscientes de esa tendencia que se está viendo ahí en la pantalla, ¿cierto? A uno dice, sí, la transición, pero bueno, ¿y eso Ujú. cuánto va a entrar? Imagínense la cantidad de estudios que esto implica, ¿cierto? Son muchísimos estudios y yo quiero resaltar nuevamente el trabajo del subcomité en tratar precisamente de avanzar, incluso la estandarización misma de los estudios, porque imagínense, todos tenemos que hacer o revisar estudios, ¿cierto? O ambos, ¿cierto? Eso es una cosa que lo tenemos que hacer y yo quiero repasar algo que decías al principio, es porque hay que proteger la vida, hay que proteger los equipos y el sistema. ¿Y qué es proteger el sistema? Es proteger obviamente esa estabilidad que ahora está cambiando, ¿cierto? O sea, nos están cambiando los fenómenos y eso que mencionabas es bastante importante. A la luz de eso y que vemos, resaltas el gran avance en todo ese trabajo con estas nuevas fuentes, te entendería también y te entiendo que el reto que ves ahora es obviamente continuar con ese trabajo, pero frente a las nuevas necesidades por generación no convencional, te entendí también la uniformidad de los esquemas, los diferentes sistemas STN, STR, SDL y la regulación de los tiempos de despeje de falla inclusive. ¿Cuál resaltas como el reto más urgente que tenemos como sector a futuro? Juan B., pues desde la integralidad que tú mencionas, que todos son muy importantes, normalizar esquemas de protecciones, pero al final todo se va en el tema de disminuir los tiempos de operación de los sistemas de protección, ¿cierto? Porque estos equipos pues, que están entrando al sistema, que es el mapa que vemos acá y que es posible que cada OR solo conozca el pedacito o cada promotor el pedacito, acá estamos mostrando la integralidad que nos estamos conectando, o sea, les puedo mostrar otra gráfica luego de, venga, por su área, cómo estamos, ¿cierto? Entonces, al final lo que necesitamos es, estos equipos son bastante sensibles a a los huecos de tensión, entonces, y un hueco de tensión pues se genera cuando hay una falla, entonces necesitamos reducir esos huecos de tensión realmente, entonces necesitamos disminuir esos tiempos, pero a través de unos esquemas de protecciones normalizados, con unas funciones de protecciones adecuadas para la red, porque también hay que tener en cuenta que esos equipos ya el tema de cortocircuito se me puede estar manteniendo en el sistema, incluso disminuyendo para algunos despachos eléctricos. Entonces, al final se necesita esquemas de protección normalizados desde regulaciones CREC y este año pues nosotros estamos esperando. En la agenda regulatoria está la actualización del código de redes y pues y desde protecciones nos hemos reunido con la CREC y en varias oportunidades para darle como todas estas recomendaciones desde el CNE y desde el sector que se han construido para que sean incorporadas. Entonces, nuestra mayor desafío, reto y expectativa es que este año haya una actualización según está contemplado en la agenda regulatoria del código de redes y que las recomendaciones que hemos emitido sean consideradas. Y que también hay otro tema también a nivel del SDL, es que también los esquemas de protección del SDL efectivamente vayan mejorando para dar respuesta a toda esta generación. Recuerden que nosotros ya en febrero tuvimos un despacho de casi el 10% de la generación basada en inversores en el sistema. Eso ya es alto y la tendencia es a que se vaya eso incrementando, ¿cierto? Entonces ya tuvimos un despacho y pues si tuvimos 10.000 megas y tenemos todo esto en operación más estas en pruebas, ya ustedes ven que esto nos estamos moviendo en 1.000. Entonces necesitamos que finalmente, pues sí hay una necesidad muy grande de que nos conectemos, pero que nos conectemos bajo los lineamientos o bajo ese marco regulatorio que nos permite la seguridad y la confiabilidad del SIM. Laura, muchas gracias. Está muy bueno el resumen. De verdad que te quisiéramos tener bastante tiempo acá conversando de este tema, pero vamos a unos ejemplos concretos que incluso nos pueden ayudar, porque mira esta pregunta. Si uno va a conectar un proyecto, incluso con un generador y transformador que se conecta al STN, hay unas exigencias. Si lo conectas al STR, hay otras exigencias.
Si lo conectas al SDL, hay otras exigencias. ¿Nos podría resumir cómo va cambiando eso? Entonces, empecemos. Por ejemplo, voy a conectar un transformador con una línea y una generación al STN. ¿Qué debo cumplir? En resumen, en Hoy cuanto... que listo, para el generador debes de cumplir la regulación, la CREC 0, si es un generador basado en inversores, la CREC 060, si es un generador basado en los convencionales síncronos, la 025, ahí menciona los requisitos. Para las líneas, el STN, pues hoy es la CREC 025. Para el transformador también la 025. Eso serían pues como para ese elemento, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuáles serían los esquemas? Para líneas serían dos protecciones principales. Al menos, acá hay un tema importante, pues, Piñe, y es que la regulación actual, por ejemplo, para el caso de línea, nos piden dos protecciones principales, PP1, PP2, la PP1 con funciones con distancias, la PP2 con 67N en comparación direccional. Nosotros en los esquemas normalizados en que venimos trabajando es que las dos protecciones PP1 y PP2 deberían de tener las mismas funciones de protección y que todas deberían de tener según el nivel según la fortaleza eléctrica de ese punto eléctrico del sistema, pues deberían, nosotros tenemos el documento de esquemas normalizados y tenemos entonces el tema de si por ejemplo es una línea corta, como lo definimos eléctricamente desde el punto de vista eléctrico y kilométrico, entonces debería tener 87 de línea, 21, 67N en comparación direccional, los esquemas POD, ambos, redundancia en los esquemas de protecciones, por ejemplo, para el caso de líneas. Para el caso de trafos, pues hoy normalmente se conectan con una protección principal, una 87, y muchos agentes, a mí pues me alegra mucho contar, porque si bien la regulación todavía pues como que eh, puede ser con lo mínimo, muchos agentes ya entienden, o sea, son conscientes y corresponsables de estas necesidades sistémicas y ya pues en el documento de esquema normalizados es un documento de referencia y pues sí casi que se utiliza para los agentes dar como sus implementaciones y la entrada de nuevos proyectos. Entonces, para el caso de trafos, este año pues también tenemos un propósito, es que en ese documento de esquemas normalizados podamos entonces ingresar también las recomendaciones de transformadores. ¿Cuál es mi recomendación? ¿Cuál es la recomendación de XM? Es que tengamos, si es un transformador de más de 100 megas, por ejemplo, que tengamos al menos dos diferenciales de transformadores, ojalá largas, para 51, 51N en ambos bornes del transformador, para que ante la indisponibilidad de un 87, porque sabemos que las protecciones son indisponibles por mantenimientos, por fallas, por el hardware mismo, entonces pues que la otra función principal para pues despejar los tiempos tengan dos protecciones principales realmente. Para el generador, en el punto de conexión, pues se necesitan dos protecciones principales y las funciones mínimas pues que debería tener ahí serían según pues si tenemos línea trafo, si tenemos el transfo se conecta a través de un transformador, pues deberían de ser una sobrecorriente, las funciones de tensión, las sistémicas, las de frecuencia. Hay un tema importante también que es el tema de antiisla. Para el sistema de nivel 4 superior, la antiisla es necesaria y el mecanismo es un intertrip. Eso lo tenemos todo detallado en el acuerdo y también está en la regulación, pero la implementación del intertrip lo tenemos detallado en el acuerdo, pues en el caso de nivel 4 superior. em, en caso de requerirse, ¿cierto? Porque es importante decir que las antiislas, ese match que se forma entre carga y generación, ese balance carga-generación podría motivar a que se formen islas no planeadas, ¿cierto? Las islas son importantes, son necesarias mantenerlas, pero cuando son planeadas para que exista un correcto control y seguridad del sistema, pero cuando no son planeadas, pues podría generar unos problemas de calidad importantes, incluso daños de los equipos. Entonces, para este caso, en caso de requerirse la antiisla, pues debería ser Intertrip. En el caso del SDL, pues dado las múltiples topologías que tenemos y la operación propia del SDL, pues ahí sí es necesario siempre tener un Intertrip, por ejemplo, y que sean principal y respaldo, ¿cierto? Ahí los invito a que miren el acuerdo. En el acuerdo tenemos detallado todo este tema. Pues me fui un poquito para el SDL. Me estabas preguntando STN, pero bueno, ahí me fui un poquito para el SDL también, que hay una variación importante en el Intertrip. El Intertrip siempre a nivel del SDL tiene, perdón, el anti-isla a nivel del SDL, pues siempre es mandatoria realmente y tiene principal y respaldo. Y Laura, si nos pudieras hacer un contraste, ¿qué cambia cuando estoy en el STR versus el STN? ¿Y cuál es la recomendación, cierto? Porque una cosa es lo mínimo que nos está pidiendo la regulación, pero en la experiencia de lo que estamos viendo también,
deberían ser iguales, la recomendación, digamos, la exigencia es diferente, pero ¿qué nos puedes contar? ¿Cuál es la diferencia? Si hoy... Entre SDL y STN, STR. Ujú. Listo, por ejemplo, en el STN, STR, pues se necesitan siempre dos protecciones principales. En el SDL, pues tenemos una protección principal y el respaldo. O sea, yo soy con protecciones, me parecería que siempre deberíamos de tener dos, pero como tenemos hoy, el tema es, y el acuerdo como lo tenemos, es protección principal y tenemos para generadores mayores a 5 megavatios un respaldo siempre y cuando la barra a la cual se va a conectar pues tenga protecciones, sistemas de protección equivalentes en esa barra, ¿cierto? Porque como les decía, el tema de, o sea, para un generador es como según el punto eléctrico y lo que haya conectado en ese punto eléctrico. Entonces, si efectivamente, pues en ese punto eléctrico, en esa barra del SDL, la barra X345 ya tiene principales y respaldo en esa barra, entonces debería equipararse con protecciones equivalentes. Si efectivamente, pues una principal solamente, pues entraría con una principal y pues si ya supeditado a futuras actualizaciones con el OR. Por ejemplo, el tema del intertrip también es un tema. em, Hay varios temas que el Intertrip pues, puede estar em, debe ser principal y respaldo y es mandatorio en el STN y el STR, pues es solo si se identifica porque las redes son más enmalladas y efectivamente sí tenemos esa necesidad. Hay un tema importante pues a nivel y una necesidad regulatoria en el tema de Intertrip porque el Intertrip necesita esquemas de comunicación realmente y en algunas líneas que ya nos ha pasado no tienen esquemas de comunicación realmente en el STR, entonces pues la implementación de ese intertrip de donde se puede formar la isla pues no, no están, no están disponibles, entonces ha sido un desafío técnico importante, pues le hemos tenido que analizar varios casos para dar conceptos técnicos desde el subcomité de protecciones. Ya, ahí, Laura, y voy a añadir algo adicional porque yo creo que es una pregunta muy que nos tenemos que hacer como sector. O sea, nos mostraste los pilares, ¿cierto? Que primero es la vida, ¿cierto? Y de que una persona o un animal en general no se lastime, ¿cierto? El minimizar el tiempo de exposición. Sabemos también que ahora el sistema en algunos puntos inclusive puede tener más o menos corto dependiendo de la topología. Es un problema más corto porque el daño que se le puede hacer a la persona o a los equipos es más grande, pero también inclusive menos corto es más difícil de detectar y de resolver. Y estamos, digamos, tradicionalmente habituados a que cuando bajo de tensión, pues estiro el tiempo de despeje de falla, pero cuando bajo de tensión también las corrientes son más altas. Y, y hemos visto cómo en el mundo actualmente un evento ya no es solo un tema técnico, sino incluso mediático y obviamente a todos nos llaman a revisar qué pasó y llegan las noticias, ¿cierto? Y creo que todos coincidimos en que es incómodo estar en las noticias. ¿Qué recomendación das frente a si se debe o no ahorrar en protecciones eléctricas y teniendo en cuenta también el costo incluso que puede representar frente a lo que es un proyecto global, ¿cierto? ¿Qué reflexión nos puedes hacer? Porque tienes muchísima experiencia en la operación, en la gestión regulatoria, en el análisis de eventos, pues has hecho más de 500 análisis, digamos. ¿Qué puedes dejarnos de reflexión ya a nivel de sector? ¿Vale la pena ahorrar en protecciones? No, 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 la verdad no vale la pena ahorrar en protecciones. Nosotros tuvimos que hacer un análisis muy fino, me acuerdo en el 2020, sobre todo para los generadores basados en inversores que eran menores a un mega, respecto a los requisitos que estábamos pidiendo en su momento con los de protecciones para estos generadores y se encontró pues que casi que un punto de equilibrio entre más o menos, bueno, punto de equilibrio no, que es cierto que casi que representaba a medida que iban incrementando los megavatios, iba disminuyendo el valor de las protecciones respecto pues a los otros equipos y casi que para el caso de punto 5, punto 6 megavatios representaba el 10% y a medida que se iba aumentando se iba disminuyendo y cuando tú ves un proyecto pues a nivel por ejemplo de STN, el CTR, las protecciones pues tienen un valor muy pequeño comparado con los valores de los interruptores, de los CT, los PT, los demás elementos, incluso pues hay una tendencia y más el impacto. ¿Cierto? Esos impactos que se pueden generar y que son esos cisnes negros en el sistema, que son eventos de baja probabilidad de alto impacto, donde sí se me pueden, por mala operación de protecciones, generar unos eventos grandes, unos colapsos o unos eventos en cascada, donde pues el impacto no solamente mediático, sino sobre el sistema pues, no quiero entrar a ese tema, pero pues lo que podría generar
posterior, pues no es comparable. Entonces la pregunta puntual no es, no recomiendo que se ahorren el tema de protecciones, eso sí, que sea, tampoco pues que sea un derroche, pero incluso hay una tendencia que se viene haciendo y que lo venimos recomendando desde el comité y incluso por el tema de las fallas ocultas es que tengamos, por ejemplo, protecciones de diferente fabricante, porque las protecciones son un algoritmo de operación, como les decía, y esto, pues, si hay un modo de falla oculto de pronto en el algoritmo o en el desempeño como tal del esquema de protecciones, pues el otro algoritmo puede subsanar ese tipo de temas. Entonces, el hecho de contar con protecciones de diferente fabricante, sabemos que de alguna forma, eh, si una protección no lo omite, la otra protección debería de operar, ¿cierto? Es difícil que realmente para un modo de falla, esos que son de baja probabilidad, alto impacto, las dos protecciones, el algoritmo no los vea, pero esto sabemos que implica diseños diferentes. Es muy importante, pues desde ahí insistimos que el diseño debe de ser para cada fabricante, si el de la ingeniería secundaria de cada sistema de protección, de cada esquema de protecciones, debe ser según el manual de fabricante, según la recomendación, las variables se deben de ajustar según los manuales que tenga cada las recomendaciones propias, ¿cierto? Porque hemos visto que de pronto en algunos casos toman unas variables generales y después ajustalo igual para todos, ¿cierto? Y sabemos que tiene que haber una ingeniería de detalle muy importante y muy fina y pues que esto incrementa un poco por los costos, pero realmente si tú lo ves en el impacto final, vale la pena hacerlo. Y ahí, Laura, enganchando esa situación que acabas de mencionar, que digamos tiene que ver con la redundancia, sabemos que tú has venido trabajando también con el PCRC de IEEE, digamos que es como ese gran comité que agrupa y todos los expertos del mundo para ir actualizando y revisando las nuevas necesidades de guías y normas en protecciones de la IEEE, que son la referencia pues nuestra por excelencia a nivel mundial. Sabemos que esa guía de redundancia se publicó también una guía en la que participaste de esquemas sistémicos muy interesante. Pero quiero hacerte esa pregunta directa, ¿es recomendable que siempre haya redundancia en las subestaciones, dado la situación de lo que ya hoy un evento se traduce y que lo mencionamos, y eso que no mencioné, las penalizaciones, los costos, todo eso que implica que un activo esté indisponible, ¿cierto? No atender la demanda que a todos obviamente nos estresa, pero, ¿qué nos puedes decir frente a la redundancia y al reto que hay sobre ese tema? Juan, sí, nosotros hemos trabajado, pues el tema pues con el PCRC ha sido muy importante para Xema, pues acá hemos participado varios compañeros, Javier Nolasco, tú. Yo también he participado y hemos sido miembros en diferentes estándares y pues esto nos ha abierto un poco la mente realmente, no solamente en Colombia, sino cómo se ve en el mundo y todos los análisis que hay detrás de cada guía, no lo mencioné, pero las guías son unos documentos, si bien no son normatividad, son documentos de referencia muy importantes, ¿cierto? Y cada equipo, casi que cada función de protección tiene, bueno, cada elemento tiene su propia guía, RCR 50BF, el tema de líneas, el esquemas suplementarios que yo participé directamente en esa. A lo que mencionas del tema de redundancia, sí hemos trabajado para que haya redundancia a nivel secundario, ¿cierto? Es decir, una protección, por ejemplo, se pegue la PP1 a un núcleo desde el CT, la PP2 a otro núcleo independiente, a nivel de protecciones, de relé como tal, de protecciones que se tengan dos relés de diferente fabricante por el tema del algoritmo. La regulación del 95 pues tiene ya un tema de redundancia en el camino de disparo. Recuérdate que apenas sale del relé hay dos caminos de disparo que le pegan a dos bobinas independientes. Entonces a nivel de secundario sí es importante y necesario el tema de redundancia. Y- Y lo y- menciono a nivel de secundario porque a nivel de primario, pues los dos ETs no los hemos recomendado realmente en una misma bahía. Hemos recomendado, en el caso de interruptor y medio, sí hemos recomendado que se tenga CTs al lado y lado del interruptor por el tema pues de las zonas muertas que se pueden presentar y los tiempos que tienen altos de despeje de falla. Si bien existen unas lógicas para proteger a esos tiempos, esas zonas muertas en interruptor y medio, pues sí nuestra recomendación primaria sí es tener, incluso lo tiene la guía de barras y triple de tener pues CT al lado y lado. Muchas gracias, Laura. Inclusive aquí es bueno hacerle también ese reconocimiento. Nuestro colega Nolasco Orrego participó en la construcción de esa guía de la IEEE de redundancia y los invitamos a que de verdad le peguen una mirada a esa guía. Bueno, Laura, ya digamos, y hicimos algunas preguntas. La idea es darle paso al público, ¿cierto? En estos 20 minutos que nos quedan
y al final pues hacer un breve resumen de en qué estamos en el D5 SIGRE Colombia con Fabio en el tema de protecciones y automatización. En el público veo varias preguntas, algunas que creo que las podemos agrupar, nos están preguntando cómo se puede tener acceso a esos documentos mencionados, como las guías, la guía de criterios, también nos están preguntando por el documento de esquemas normalizados. De pronto contarnos cómo es el acceso a eso o qué, qué condicionantes o de qué manera puede eso tener acceso. Bueno, el tema de los esquemas normalizados, nosotros los tenemos en documentos en revisión para los agentes que tengan acceso a la página del CNO. Hay un ítem, hay una parte donde ya es privado el portal privado y está documentos en revisión. Ahí tenemos las guías, tenemos documentos normalizados, tenemos el documento de lineamientos, si está público y está está en el acuerdo, lineamientos para elaborar los estudios de DERI y otros elementos. Ese sí está público en el acuerdo 1612. Recuerden que para entrar a a los acuerdos simplemente es entrar a la página del CNO, le dan la parte de acuerdos y está anexo a ese acuerdo 1612. El de esquema normalizado sí lo tenemos en el portal privado. Me queda incluso acá la inquietud hablando, el de las guías esperamos que quede público este año, que se haga la actualización de las guías. Las guías actuales no son públicas porque estamos ajustando un tema de referencias y bibliográficas, entonces sí no son públicas realmente y son todavía un documento en borrador. Aunque vienen hace mucho en borrador, ya este año sí quedan unas definitivas que tomarnos de referencia todo lo que había y trabajamos en unas nuevas. Entonces, esas también esperamos que queden públicas en la página del CNO. Todos nuestros trabajos, como lo he dicho en varias oportunidades, son trabajos conjuntos colectivos y una construcción colectiva a través del sector. Entonces, toda esa información pues de referencia sí la dejamos en la página del CNO. Voy a revisar, me queda acá la duda si podemos el de esquema normalizados también sacarlo para el perfil público, porque no todos los agentes tienen acceso a ese perfil privado. Laura, muchas gracias y es una información muy útil, que de verdad que hay varias preguntas frente a eso. Aquí hay una pregunta que nos hace Omar Cobos, no sé si Omar Cobos y Lady me ayuda por favor si le podemos dar la palabra o si él quiere que le lea la pregunta a Lady. No sé, Omar Enrique Cobos Caballero, que tiene una pregunta muy específica. Lady me ayudará si de pronto le podemos dar el audio a Omar, si todavía nos acompaña. Hola, qué pena. Juan, ¿me recuerdas el nombre? Yo lo busco acá, porfa. Es Omar Enrique Cobos Caballero, que tiene una pregunta bastante específica y creo que de interés para todos. Listo, regálame 5 minutos y lo busco. Igual si quiere, voy a empezar a leerlo y de pronto, si Omar tiene algún comentario, de pronto le damos el audio. Omar dice, buen día, ¿cierto? Consulto cómo OR, ¿cierto? Se le puede solicitar a los promotores de los proyectos de generación o autogeneración o generación distribuida mayores a 250 kilovatios que se conectan al SDL, ¿cierto? Que requieren la elaboración de una ACP, ¿cierto? Que es el estudio de ajuste y coordinación de protecciones, la aplicación del anexo 7, ¿cierto? De este acuerdo de entrada de proyectos 1612, respecto al tema de números de revisiones y tiempos de respuesta de los ACP o los tiempos para estas revisiones se rigen por lo definido en la CREC 174 y 148, es la pregunta de Laura. ¿Qué le podemos indicar a Omar y al Bueno, público? pues a Omar, listo. Mm, el a- un generador de 250 megavatios necesita hacer un estudio de protecciones, ¿cierto? Eso es claro. Los tiempos bueno, yo pensaría que los tiempos que le aplican a esos estudios también son aplicables al acuerdo 16, los que están en el anexo 7 del 1612, porque realmente el hecho de tener esa capacidad y que no pase por un análisis, porque recuerden también que tenemos un tema y es que los generadores, perdón, los sistemas de generación menores a 10 megavatios deben de revisar los estudios, que se conecten al SDL, los estudios los debe revisar los ORs y pasar una carta con el visto bueno y con las funciones sistémicas, ¿cierto? A nosotros como CND, pero no lo sé, y les aplica pues todo el anexo uno donde están como todas las responsabilidades, tiempos. Y en consecuencia, pues también les aplica el anexo 7. No hay una parte donde no diga que les excluye el anexo 7. Entonces, de entrada, yo diría que sí le aplica el anexo 7, esos tiempos.
Listo, Laura, muchas gracias. También tenemos una pregunta, Ahora regálenos. bien, la pregunta, como esto es un conversatorio, también me gustaría preguntarle a los ORs si efectivamente ese tiempo sí es suficiente para ellos. Esa es Y una buena pregunta, Laura. exacto, sí, esa es una pregunta porque es que, o sea, nosotros con los ORs pues también nos vamos como conversando y mirando cómo se van afinando. Hay un tema también dentro del anexo 7 y por eso le digo que para mí no es excluyente porque hay una parte para estos generadores basados en inverso, pues estos generadores de baja capacidad en el entre 250 y 9.9 que los estudios los revisan los ORs y nos pasan a nosotros la comunicación. Hay un ítem donde efectivamente ellos, como la información de protecciones, de parámetros técnicos y demás, no están, no están en las bases de datos oficiales de XM, son los ORs quienes deben de dar la información, ¿cierto? De protecciones, parámetros técnicos y todo eso, y hay 15 días, yo siempre le he dicho a los promotores de proyectos que en el anexo 7 les cubre la solicitud de información, ¿cierto? Porque también tengo que contarle a los ORs que varios promotores nos han dicho que los ORs están demorando tiempo considerable en suministrarles toda la información de las bases de datos para ellos poder hacer los modelados de protecciones, de parámetros, de topologías de la red, porque pues sí es claro en el anexo 7 que dice que toda la información de toda la información de bases de datos son las oficiales para TECVA, modelo eléctrico de XM, protecciones en Stationware del SDL, no tenemos mapeada esa información, entonces son los ORs quienes los deben de dar y siempre les he dicho a los promotores de proyecto que les aplican los tiempos de los 15 días que están para suministro de información y que los cobija el anexo 7. Entonces, a la pregunta de Omar es sí, sí les aplica el anexo 7 para esos generadores. Hago una claridad, pero acá me hacen caer en cuenta, estoy diciendo de pronto 250 megavatios son 0.25 megavatios, ¿cierto? Estoy hablando en el rango de mayores a 0.25 megavatios o 250 kilovatios. Buen día, Así, ingeniera Laura. Básicamente, pues la pregunta es enfocada por eso, porque hay veces los tiempos que define la CRED 174 son alrededor de 8 o 10 días calendario o hábiles, no lo recuerdo en el momento. Pero estos tiempos, pues sí suelen ser demasiado cortos, pues entendiendo de que esto aplica para estudios mayores a 0.25 megavatios y pueden ir hasta los 10, creo que 10 o 20 megas que cubre el SL, que debe revisar el OR y Hasta sí los tiempos se 9.9. vuelven hasta 9.9. Gracias. Entonces esos tiempos pues sí se vuelven cortos y más entendiendo que las primeras versiones de los documentos que llegan sin los lineamientos. Entonces son revisiones en vanas y los tiempos suelen ser mucho mayores para esas revisiones de esos documentos. Y para la segunda revisión creo que los tiempos son inclusive más cortos en la 174. Omar, cuando dice los 8 días, ¿es para qué? ¿Para la entrega del estudio, para la revisión del estudio, para la entrega de insumos? ¿Para cuál de cada una de estas etapas? Básicamente el tema es la revisión de los estudios de coordinación de protecciones, porque inclusive creo que ahí en ese suministro de información también llega el estudio de conexión. Entonces llegan los dos documentos. Listo, déjame, yo chequeo entonces esos dos tiempos, reviso puntualmente la 174 y entonces te damos una respuesta. Tú eres de qué OR, perdón, o incluso te invitamos a alguna reunión y lo revisamos con otros ORs. De Sense, Grupo EPM. Listo. Listo, perfecto, porque sabes que hay un tema que nos ha insistido la CRE cuando salió el primer acuerdo, este acuerdo les digo que ha sido bastante discutido, a nosotros incluso nos tocó ir a la CRE y al ministerio a contarles pues por qué pedimos esos requisitos para los ORs, casi que nos decían que estábamos poniendo impedimentos, pero pues basados en seguridad finalmente pudimos dejarlos todos los requisitos que estaban acá. La CREG era muy clara y nos decía, venga, necesitamos que se normalicen muchos requisitos porque muchos promotores pues también decían, venga, yo toco la puerta a uno R y me pide unas cosas, toco la puerta a otro R y me pide otras condiciones y toco la puerta a otro, ¿cierto? Y con esta entrada masiva de generadores basados en inversores en el SDL, lo que vemos es que casi que un mismo promotor pues tiene proyectos en diferentes puntos de la red, ¿cierto? Y proyectos equivalentes. Es claro que por ser equivalentes no puede tener ni los mismos ajustes ni las mismas recomendaciones, todo y necesita hacer estudios para el punto particular, pero efectivamente pues sí se necesita estandarizar algo y fue una señal muy clara que nos dio al CNO la CRE, que es
necesitamos normalizar un poco para subsanar como ese tema también de los promotores. Me llevo la revisión de la 174 en tiempos y miramos si hay que hacer de pronto alguna aclaración o incluso algún ajuste y lo miramos con otros ORs. Listo. Omar, muchas gracias. Y aquí, Laura, una respuesta creo que podemos dar muy concreta. Pregunta Daniel Gómez que si el documento de esquemas normalizados es un documento de obligatorio cumplimiento o aún se encuentra en proceso de recomendación. No, realmente es un documento de referencia y recomendaciones. Lo que sí es obligatorio es cumplir los tiempos de despeje de fallas. Entonces, lo que nosotros propendemos ahí es dar recomendaciones de implementación técnica de los esquemas para que efectivamente pues, se puedan cumplir los tiempos de despeje de falla que están regulados. Así es, Laura. Laura, tenemos a Jorge Mauricio Areiza. Le pediría la ayuda a Lady si le podemos dar a él el micrófono, si puede leer la pregunta y si aún todavía nos acompaña. Claro, permíteme un segundo. Gracias, Lady. Entonces nos confirma. Jorge Mauricio nos escucha. Buenos días, sí. ¿Cómo están? Hola. Dale, por Muchas favor. gracias. Felicitaciones, Laura. Muy bien la presentación, como siempre, pues muy buena. Y la pregunta estaba Gracias, asociada Mauro. como al tema de ustedes tienen una avalancha de estudios, una cantidad de análisis de recomendaciones, ven una realidad desde una óptica que es muy real, muy operativa. Entonces, ¿cómo se hace esa retroalimentación con el equipo de planeación? En el sentido de qué necesita el sistema, qué otras cosas deben irse recomendando dentro del objetivo de la tarea que tiene XM de dar recomendaciones para reducción de restricciones, porque finalmente vemos un volumen inmenso de nueva generación, pero eso viene asociado a unos temas de seguridad que ustedes identifican a través de estos estudios, ya viendo esa necesidad real y que digamos, pueden darse en ese sentido recomendaciones, retroalimentación para los análisis y para que a la UME le llegue información de equipos adicionales a la transmisión convencional que puedan requerirse para poder asegurar esa confiabilidad y seguridad. Listo, Mauro. Voy a tratar de darte la pregunta desde el punto de vista de protecciones y ahorita te doy la otra respuesta desde el punto de vista de nuevos equipos, ¿cierto? Entonces, Muchas desde el gracias. punto de vista de protecciones, nosotros sí hemos tenido varias reuniones con la UDME y nos hemos reunido, pues, y les hemos realimentado de las necesidades, incluso hemos ido a reuniones de los comités de planeamiento y les hemos contado todo este tema. El documento de esquemas normalizados se los hemos enviado a ellos en cada una de sus actualizaciones y hemos solicitado espacios de socialización para contarles. Para nosotros es satisfactorio que en convocatorias UDME, que son del STN, porque pues eso es un tema que nos ha comentado la UDME también, es que en convocatorias del STR, ellos no dan los lineamientos, ellos no dan esas adendas donde se necesitan cuáles son los requisitos técnicos. Entonces queda muy a potestad de los ORs que incorporen estas recomendaciones técnicas de esquemas normalizados de protecciones. Los que ya son de convocatorias del STN, nosotros sí hemos visto que la OME ha acogido varias de las recomendaciones que les hemos dado y siempre se las hemos compartido. Respecto al tema de nuevas tecnologías, desde protecciones, pues ese es un tema que se ha manejado más desde planeación eléctrica y se ha manejado es a través del SAPE realmente, de cuáles son esas nuevas tecnologías, incluso esto, bueno, eso salió fue de la CREC, unas recomendaciones de nuevas tecnologías que se podrían conectar al sistema. Entonces ahí sí ya el tema de como nuevos equipos de tecnologías, como equipos físicos, ahí sí no pues podría darte como todo el contexto en este foro, pues que es netamente como de protecciones, pero sí sé que también se hacen realimentaciones continuas al planeador, que en este caso es la UDME, de nuevas tecnologías para incorporar al sistema. En protecciones, incluso al subcomité de protecciones va personal de la UDME y como invitado permanente y nosotros pues hemos dado varias recomendaciones. Ahorita tenemos pendiente con la UDME desde protecciones tener una reunión con ellas para dar una realimentación de un tema de esquemas de teleprotecciones y para presentarles otra vez formalmente la última actualización del documento de esquemas normalizados y también para contarles el tema del anti-isla, porque el tema del anti-isla nos ha generado bastantes reprocesos a nosotros y consideramos que desde los estudios de conexiones efectivamente sí se pueden
sí se pueden también identificar dónde se pueden dar esos, esos balances de carga-generación y que entonces ahí podría ya salir, porque en protecciones estamos teniendo un cuello de botella, identificar cuáles son esos escenarios y realmente se sale como nuestro foco de análisis. Entonces, esas son como las reuniones que tenemos pendientes con la UDME nosotros desde protecciones. Ah, bueno, también hay un tema de unas recomendaciones, de unas de recomendaciones en subestaciones críticas prácticamente que pues, y eso está en el documento de esquemas normalizados, que en subestaciones críticas, casi que desde la convocatoria que se hace, se hacen unos análisis de conexión, unos análisis eléctricos y que ya se identifique que puede ser una subestación crítica para el sistema, se pueda entonces tener doble diferencial de barra. Esa es como una de las recomendaciones desde protecciones que damos. Ya el otro tema pues de nuevas tecnologías, sí, yo sé que son más análisis eléctricos y el SAPE pues que es como el foro que trata esos temas, sí se dan recomendaciones también. Muchas gracias, Laura. Listo, Mauro, con gusto. Gracias, Mauro. Y bueno, Laura, aquí tenemos una última pregunta. Es de Osvaldo de Jesús Guzmán Padilla. Lady, si me ayudas y podemos atender esta última brevemente, si le podemos dar el micrófono a Osvaldo de Jesús Guzmán, por favor. Listo, ya lo tiene permitido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Adelante, Osvaldo. Sí, muchas gracias por el espacio. Y bueno, la pregunta está enfocada es para aquellos generadores que están conectados al SDL mayores a 250 kilovatios, pero menores a 1 mega. El acuerdo establece que para algunos generadores que están conectados mediante un transformador bidireccional se puede tener como protección a nivel de punto de conexión con un elemento fusible. Pero ¿cómo a ellos se les aplica las funciones de protección, por ejemplo, como la ANSI 32 o la función 81R, que es la ROCO? Dentro del mismo acuerdo se establece que debe estar implementada en el punto de conexión del proyecto. Está enfocado un poco a eso. Listo. Efectivamente, pues los sistemas de generación que se conecten entre 251 megavatios, pues el equipo se necesita un relé, un equipo que mida, ¿cierto? Como decíamos ahorita, que mida las señales de tensión y de corriente en el mismo nivel del punto de conexión. Entonces ese relé pues te toma las medidas en el punto de conexión o también en el punto frontera y ya el equipo de corte puede estar dentro del sistema de generación, es decir, a nivel de inversor o dentro del sistema de generación a través de unos disparos directos transferidos, ¿cierto? El otro tema que mencionas es que efectivamente eso es como para en general para los esquemas de protección para la 27, para la 51, para la 81 ROCOF, o sea, debe tomarse desde el punto de conexión, porque resulta que cuando lo tomamos en el lado de abajo, hicimos muchos estudios, se perdía ¿te acuerdas, Juanfer? Se perdía como esa señal, esas medidas de tensión las cuales permitían a los relés tomar adecuadas decisiones si las fallas eran dentro del sistema de generación o la red a la cual se estaba conectando. Entonces teníamos alta probabilidad de mantener conectados sistemas de generación a las redes de distribución para fallas monofásicas. Ahí fue donde surgió todos sus análisis y la medida tenía que ser fase tierra y debería de ser entonces fase en el punto, medida en el punto de conexión, es decir, el relé tiene que tomar en el punto de conexión el mismo nivel de tensión del punto de conexión y ya el disparo, como sabemos, se puede dar aguas abajo. Esa es una modificación muy importante en toda esa cadena de información que se ha hecho con la actualización del acuerdo de generadores, porque antes pedíamos un reconectador en el punto de conexión o en el mismo nivel del punto de conexión. Ya ahora no necesitan reconexión, el reconectador puede ser abajo dentro del sistema de generación con unos sistemas de disparo transferidos. Ahora bien, el otro que mencionas es que efectivamente, pues la función de la ANSI 32, que cuando son autogeneradores, entonces se debe tener un sistema de monitoreo, pues debe tener un sistema que mida cuál es la potencia que efectivamente lo que se comprometieron en el contrato de entrega de excedentes o no entrega de excedentes, pues efectivamente a través de una lógica de control, protección, se tomen medidas de disparo o se tomen medidas de control para que no se excedan los límites de generación que
se acordaron en ese punto exacto, porque si ustedes le meten 2 o 3 megas más, pues podrían generar unas congestiones al OR. Lo que se pide con el transformador bidevanado es que para algunas topologías especiales y que están detalladas, los invito a que miren el documento, ese documento me encanta porque tiene como toda la justificación técnica, que es un documento de soporte al acuerdo. Hay un ítem, una parte específica donde menciona cuáles son esas topologías en las cuales, si es un transformador bidevanado, yo garantizo que la medida en el lado de alta del transformador bidevanado al cual se conecta es coherente con la medida tomada en el lado de baja, ¿cierto? Y que no hay como cargas o generaciones intermedias, entonces yo para esos casos podría tomar la medida desde el lado de baja en el transformador bidevanado para tomar acciones sobre la función 32. Ahí Laura, y voy a aprovechar que ya el tiempo se nos está agotando. Hay 2 preguntas muy interesantes, yo creo que las podemos mencionar muy rápido. Nos O si quieren pregunta, por correo, si pues ya en aras de tiempo para que ustedes tengan el tiempo del B32, podemos entonces, si quieren, manejarlas por correo o me las dejas ahí. muy buena idea, Laura. Entonces, a Jorge de la Cruz y también al ingeniero Andrés Imbachi les vamos a responder ya por el mismo chat, puede ser, para que podamos concretar, porque nos están preguntando cosas muy interesantes. El primero es de los tiempos, ¿cierto? Que se extienden, porque obviamente aparecen cosas, cambios topológicos, ¿cierto? La otra pregunta de Jorge es que si se está planeando el tema de regulaciones o acuerdos que incluyen el uso de inteligencia artificial en los sistemas de protección y control, ¿cierto? Es una pregunta bastante interesante, dado el contexto en el que estamos. Entonces le respondemos, Laura, con calma. ¿Listo? Listo, acá Juan Ferdo, un minutico, yo les termino acá la idea anterior acá y les muestro un poquito la página del CNO acá donde están todos esos acuerdos. Acá a Osvaldo que nos preguntaba, este es el acuerdo, pero tenemos un documento también que es el soporte técnico, ¿cierto? Ese soporte nació por solicitud de la CREC en su momento de justificar cada uno de los requisitos que teníamos, ¿cierto? Referenciamientos de regulaciones vigentes, tiempos, de por qué era 250 y no 500, el valor donde ya se debería hacer un estudio, cómo están en otros países. Entonces, este documento pues a mí me encanta y es una fuente de información, fue un trabajo muy importante que hicimos en su momento y acá eso lo hicimos con el trabajo y lo vamos actualizando con cada actualización, lo vamos actualizando con cada mejora del acuerdo y efectivamente pues el tema de la 32 acá ahí están las diferentes topologías para que le den una miradita bajo los cuales em, se pueden tomar las medidas en el lado de baja para el transformador tridevanado. Nosotros hicimos esa actualización acá. Control F. Videobanado. ¿Cierto? Entonces acá, Osvaldo, puedes encontrar toda la explicación de la función inversa y en qué casos, bajo qué condiciones se podría medir en el lado de baja y se garantiza la calidad de la medida. Que uno dice, venga, si yo tengo acá este transformador y no tengo otras cargas intermedias, otros generadores intermedios, pues es lo mismo tomarla acá y puede ser más económico, ¿cierto? Puedo flexibilizar. Lo que queremos es flexibilizar y que efectivamente protecciones permita la conexión masiva, pero también garantice unos mínimos, pues los máximos de seguridad. Entonces acá lo encuentran, este está anexo y está como toda la justificación técnica de lo que tenemos en el acuerdo en ese ítem. También ahorita que nos decían en el acuerdo 1612 de los documentos que tenemos, este es el perfil público, como les digo, si ustedes se conectan acá por iniciar sesión, encuentran otro perfil privado y en el acuerdo de entrada a nuevos proyectos también encuentran anexo el documento de lineamientos para elaborar los estudios. Nosotros también estamos identificando una necesidad con los nuevos promotores. Pensamos hacer un taller más adelante, ¿cierto, Juanfer? De cómo hacer los estudios de protecciones para nuevos generadores, porque como ven, o sea, es una conexión altísima y una cantidad de nuevos promotores. Entonces vamos a hacer un espacio pues con los nuevos promotores puntual de cómo se deben de hacer esos estudios. Si bien tenemos los documentos esos son públicos, los pueden descargar acá de cómo hacer los lineamientos para elaboración de estudios de DER y de otros estudios. Entonces estos documentos, pues este año la promesa es de valor que tenemos es unificarlos en uno solo y poder pues tener esto revisado, actualizado. Por lo Ahora, pronto lo pueden descargar de acá. excelente, Laura, agradecerte. Yo creo que todos quedamos antojados de seguir en el tema. Y obviamente pues el tiempo es compacto. Ustedes saben que seguimos en B5 con Fabio Hernández. Vamos a programar más conversatorios, ya tenemos otros 2 temas, les estaremos informando. Muchas gracias a Laura
Este tema es muy importante, excelente, y creo que es nuestra experta en todos estos temas. Viene trabajando muchos años en el tema y sobre todo sectorialmente avanzando, ¿cierto? Porque ustedes saben, escribir un acuerdo o escribir una propuesta regulatoria, poner de acuerdo a todos, es un tema bastante complejo, y donde yo creo que es importante, todos tenemos que ser conscientes que tenemos que avanzar y tenemos que avanzar en los pilares que Laura nos mencionaba. Ya para finalizar, entonces Laura, muchísimas gracias de verdad. Y con Fabio, ustedes en B5 estamos ya bastante activos, ¿cierto? Y saben que tenemos varios grupos, tenemos el grupo de documentación de protecciones, que por cierto ya terminamos un reporte base, vamos a programar un webinar para lanzarlo y compartirlo con la comunidad, ¿cierto? Ese tema de, hombre, qué consideraciones debemos tener en cuenta en la documentación de protecciones, también lo compartiremos con el subcomité de protecciones. Fabio, también estamos avanzando con el grupo del proceso integral de protecciones, ¿cierto? Nos estamos reuniendo periódicamente. La próxima reunión es la otra semana, ¿cierto? Creo que aquí hay muchos del grupo. Un tema que ha desatado bastante interés y que también es muy necesario y se articula con todo lo que Laura nos está presentando el día de hoy, porque realmente muchas de las cosas que inclusive nos pasan en los eventos y que hablaba Laura son temas precisamente de ese proceso integral de protecciones que inclusive comienza con el entendimiento de la importancia de la regulación y precisamente de su aplicación correcta con todo lo que ya Laura nos contó con este excelente resumen. Y Fabio nos amplía con las demás actividades. Sí, gracias, Juanfe. Muchas gracias a Laura por la presentación. Sí, también tenemos un grupo, como lo mostró Laura en su presentación, y estamos viendo el ingreso de grandes cantidades de energía renovable a través de nuevas centrales, y lo que implica tener un crecimiento grande en la cantidad de protecciones que cada vez hay que gestionar. En el grupo, tenemos un grupo que estamos trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la gestión de ajustes y configuración de las protecciones desde el punto de vista de la gestión de vida útil de esta gestión de ajustes y configuraciones, que es un tema también muy, muy importante y es el otro tema que estamos manejando. Quedan abiertas las puertas para escucharlos. Estamos con Juan Fernando abiertos a escuchar nuevos temas que quieran proponer para nuevos grupos y bueno, muchas gracias por su participación hoy en este evento. Incluso, Fabio, les vamos a proponer al público que en el próximo, digamos, lanzamiento o entrega del documento de este grupo 14, que es el de documentación de protecciones, les abrimos el espacio para que las personas propongan nuevas temáticas, ¿cierto? Sabemos que hay muchos temas para trabajar. De hecho, creo que Laura nos dio un brochazo muy, muy bueno, excelente, con todos los temas que vienen trabajando y todas las necesidades. Importante que las universidades también tengan en cuenta todo esto que se habla hoy. Hay mucho campo para trabajar. Desde el sector y desde el SIGRE estamos prestos a hacer las conexiones precisamente entre la academia, la industria y a generar los espacios precisamente para que podamos avanzar de cara a la transición y a todo lo que requerimos como sector para que la transición sea lo más exitosa posible. Entonces, agradecerle nuevamente y a Fabio, a Laura, a Lady por la logística. Un aplauso para Lady también porque tuvimos en general casi todo el tiempo más de 160 personas conectadas, llegamos creo que a un top de 210 personas. Muchas gracias a ustedes por hacer de este espacio un espacio muy exitoso. Laura, nuevamente, muchas gracias y nos vemos en el próximo conversatorio. Estén pendientes en los diferentes canales que les vamos a anunciar el siguiente. Muchas gracias a todos, a Laura. Juanfer, no, a ustedes por los espacios y la verdad quedamos súper disponibles a cualquier duda como siempre. Yo o cualquiera de mis compañeros, recuerden que acá pues somos 12 personas que estamos en el equipo de eventos y protecciones.
Entonces quedamos súper atentos a cualquier apoyo que podamos dar. Les voy a mandar, no me dejó mandarlo por acá, pero te lo voy a mandar a ti para que lo compartas porfa con las personas, el documento de esquemas normalizados, y buscaré un espacio en la página del CN donde se pueda mantener público como los otros documentos. Así es, Laura. Excelente conversatorio. Muchas gracias a todos y vamos a finalizar por temas de tiempo y atenderemos las preguntas que no hayamos atendido entonces por correo. Muchas gracias a todos. Voy a parar la grabación. Muchas gracias a Hasta todos. Hasta luego. Buen día. luego. Buen día para Hasta todos. luego. Hasta luego. Hasta luego.